Esto pasó hace un mes. Yo era una diseñadora gráfica de 32 años y acostumbraba a moverme por la ciudad en transporte público. Mis días eran simples. Salía de casa temprano, tomaba el autobús hasta el centro y caminaba hacia mi oficina. A veces me sentaba con mis auriculares y dejaba que la música me acompañara. Disfrutaba de mi soledad, no necesitaba más. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, tomé el tren. Las luces parpadeaban y el vago sonido del metal sobre metal resonaba. De repente, sentí que alguien me observaba. Me volví y vi a un hombre. Tenía una sonrisa inquietante, sus ojos oscuros parecían estar fijos en mí. Intenté ignorarlo, pero la sensación de incomodidad se quedó en mi pecho. Pasaron días y empecé a encontrarlo en otros autobuses y estaciones. Siempre estaba allí, mirándome. Su sonrisa no cambiaba. Cuando pasaba a mi lado, un escalofrío recorría mi cuerpo. A veces creía que podía escuchar su respiración. Mi rutina diaria se transformó en un ciclo aterrador. Despertaba preparada para ver su rostro en alguna parte, y no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Las noches no eran mejores. Comencé a soñar con él, incluso cuando cerraba los ojos en la cama. Sueños en los que él estaba cerca, sonriendo y susurrando cosas que no podía entender. Cuando despertaba, sentía una confusión extraña. ¿Era real o solo otra pesadilla? Durante el día, el hombre seguía apareciendo. Se movía por el Gorda como si estuviera jugando conmigo. Cada vez que lo veía, una oleada de pánico se apoderaba de mí. Una tarde, mientras esperaba el tren, sentí su presencia nuevamente. Mi corazón latía rápido. Él estaba de pie al otro lado de la estación, y aunque estaba a una distancia, sus ojos continuaban fijos en mí. Me estremecí y busqué un lugar para esconderme. Al final, logré subir al tren y respirar, pero su cara seguía acechándome, incluso con los ojos cerrados. Las semanas avanzaron y la línea entre lo real y lo imaginario se volvió borrosa. A veces creía que podía hablarle, que sus gestos eran una invitación, pero entonces veía su sonrisa y el miedo regresaba. Hasta que una noche me desperté en mi cama. Todo parecía normal, hasta que miré hacia la ventana. Era él, de pie, sonriendo. Cuando cerré los ojos, aún podía verlo en mi mente. Ya no sabía si él era un fantasma, un loco o simplemente el eco de mis propios miedos. En ese instante sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Apenas pude contener la respiración. Mi mirada se desvió y cuando volví a mirar, él ya no estaba. Pero el reflejo en el vidrio me mostró algo terrorífico, mi propia sonrisa mirándome de vuelta. Capítulo 2. Un eco en los reflejos. La mañana siguiente desperté sintiéndome atrapada entre la realidad y el miedo que me había acechado. Mis pensamientos giraban en torno a los ojos del hombre. No podía concentrarme en mi trabajo. Cada vez que revisaba un diseño, su imagen se colaba, distorsionando mis creaciones. Decidí que necesitaba un cambio. No podía seguir así. Así que opté por quedarme en casa, un intento de escapar de mis pesadillas diarias. Pasé horas en mi apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, danzando en las paredes. Pero no importaba, porque cada vez que miraba hacia la ventana, lo veía. Él estaba allí, en el patio, estirando su sonrisa hacia mí. Me temblaron las manos. De un salto, cambié de habitación, pero su reflejo seguía ahí, como un eco implacable en cada superficie brillante. Decidí salir a dar un paseo. Tal vez el aire fresco ayudaría a despejar mi mente. Caminé por el barrio, más allá de los parques y cafés, pero cada calle parecía susurrar su nombre. Imaginé que podía sentir su mirada, como si hubiera hecho un pacto con las sombras. A veces giraba la cabeza y esperaba verlo, pero el vacío era aún peor que su presencia. Tras un rato volví a casa, agotada. Esa noche caí en un profundo sueño, solo para ser atrapada de nuevo en el mismo ciclo. Soñé con él de nuevo. En esta ocasión me seguía por un vasto túnel sin fin. La luz brillaba a lo lejos mientras él caminaba hacia mí lentamente.
Creo que me estaba llamando. Cuando desperté, el sudor corría por mi frente, mi corazón palpitaba fuerte y confuso. La siguiente mañana decidí que debía tomar medidas. Busqué en Internet cualquier información sobre acosadores o personas desaparecidas, ansiosa por encontrar alguna pista. Pero todo parecía desvanecerse como un mal sueño del que no podía despertar. A esa altura no sabía si encontrar respuestas o simplemente una salida. Finalmente llegué a la conclusión de que ya no podía vivir así. Así que me armé de valor y decidí confrontarlo. ¿Por qué me sigues?, pensé. ¿Qué es lo que quieres? Esa noche, mientras la ciudad estaba envuelta en la oscuridad, esperé a que el siguiente tren llegara. Cuando vi el brillo de las luces acercarse, mi pulso se aceleró. Subí al vagón, ojos abiertos, buscando. Mi mente estaba en un torbellino, pero esta vez no podía rendirme ante el miedo. No había rastro de él, solo pasajeros absortos en sus teléfonos. Me convencí de que había sido una locura, hasta que, de repente, noté un movimiento a mi izquierda. Era él, con su camisa blanca y esa sonrisa que ya conocía bien. Estaba allí, a solo unos asientos de distancia, mirándome. El tren aceleró y su presencia se proyectó en cada rincón. Mi respiración se volvió superficial. No podía escapar, así que decidí enfrentar lo inevitable. Cuando el tren se detuvo, me levanté y me dirigí a él, el corazón en mi garganta. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté, con una voz que apenas era un susurro. Él sonrió, inclinando la cabeza, y por un instante el mundo se detuvo. Luego, el tren volvió a moverse, y él desapareció entre la multitud. Pero su risa resonaba en mi mente, como un eco que no podía silenciar. En ese momento, supe que debía descubrir la verdad detrás de su presencia. Capítulo 3. Citas con desconocidos. La mañana siguiente me desperté sintiéndome más cansada que nunca. La lucidez del encuentro había desaparecido, dejando lugar a una confusión abrumadora. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ya no podía ignorarlo. Tenía que saber quién era, qué quería. Decidí que, al menos, debía cambiar mis rutinas. Iría a otros lugares, tomaría otro camino al trabajo. Tal vez así podría encontrar una pista en todo este caos. Así que esa mañana cambié mi itinerario y subí a un autobús que rara vez tomaba. El trayecto fue inquietante. La gente a mi alrededor parecía demasiado normal, pero yo no podía dejar de mirar por la ventana, buscando alguna señal. Cuando el autobús hizo una parada abrupta, el conductor anunció que había un pequeño retraso. Fue entonces cuando lo vi, justo detrás de mí, con su misma camisa blanca y esa sonrisa conocida que creía haber dejado atrás. No podía ser, ¿me estaba siguiendo? No podía dejar que me viera, así que bajé del autobús antes de que la puerta se cerrara, corriendo en dirección contraria. El aire fresco me golpeó con fuerza. El corazón me latía con furia. Tomé un desvío, pero sentí que lo tenía pegado a mi piel. Cada paso retumbaba en mi cabeza con preguntas. ¿Por qué haces esto? No tengo nada que ver contigo. La voz de mi mente resonaba, a pesar de que a nadie le estaba hablando. Más tarde, decidí ir a una cafetería cercana, una pequeña que habían abierto recientemente. Pensé que el ambiente de café podría ser un refugio. Me senté en una esquina, absorta en el menú, tentando mi mente a distraerse. Pero no duró. Cuando levanté la vista, ahí estaba otra vez. Él, de pie en la entrada, escaneando la habitación hasta dar con mi mirada. Su sonrisa ahora era amplia, como si disfrutaba de algún juego que solo él conocía. Mi estómago se revolvió y por instinto me escondí detrás de una planta. Su risa era aguda, casi burlesca, y resonó en mis oídos. Sin embargo, rápidamente se desvaneció cuando una chica en la mesa a mi lado lo llamó. «¿Cómo estás, Miguel?» Entonces comprendí. Tenía un nombre, Miguel. El aire se volvió frío al escuchar cómo lo pronunciaba. No sabía si sentir alivio o pánico. Sabía que no podía continuar.
Salí corriendo, despidiéndome de mi café y de cualquier otra ilusión de normalidad. Decidí que iba a buscarlo. Mis pasos me guiaron hacia una estación de metro cercana. Tal vez tendría la valentía de confrontarlo de nuevo, de preguntarle por qué me buscaba. Era un sentimiento extraño, pero esa noche sentía una mezcla de rabia y resolución. Mientras esperaba el tren, revisé mi teléfono. Necesitaba saber más de él. Busqué algunas redes sociales y, para mi sorpresa, encontré una cuenta de alguien llamado Miguel. No era la misma imagen, pero era similar. La sonrisa. Esta vez, sin importar la situación, sentí que estaba cada vez más relacionada con él. El tren llegó y subí, rodeada por la misma sensación de inquietud. Observé a los pasajeros y en cada cara busqué rastros de su sonrisa. Pero el tiempo pasaba y mi ansia creció. Finalmente, el tren hizo una pausa en la siguiente estación. Desperté de mis pensamientos. Era el momento. Bajé, mirando hacia todos lados, en busca de Miguel. Y ahí, entre la multitud, pude verlo, su caminar tan familiar. Pero esta vez no estaba solo. Junto a él había una mujer. Algo en su cercanía encendió una alarma en mi pecho. ¿Quieres jugar? Escuché la voz de Miguel resonando en mi cabeza mientras mi mundo se oscurecía de nuevo como un túnel al que no podía escapar. Capítulo 4. Encuentros inquietantes. Logré acercarme un poco, mantenía mi distancia, pero no podía apartar la vista. La mujer a su lado se reía de algo que él había dicho. Ella tenía el cabello castaño suelto y vestía una chaqueta de cuero que le daba un aire de confianza que me desestabilizaba. Mi mente daba vueltas. ¿Quién era ella? Decidí asumir que solo era un conocido. No podía dejar que el miedo me dominara de nuevo, así que me acerqué un poco más, tratando de escuchar de qué hablaban. Pude captar fragmentos de su conversación, pero la voz de ella se mezclaba con el murmullo del metro y su risa resonante hacía que cualquier intento de entender se sintiera distante. De repente, él giró la cabeza e hizo contacto visual conmigo. Su sonrisa se amplió, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Algo en su mirada me hizo sentir desnuda, expuesta. Era aterrador, pero también fascinante. Busqué el aire para respirar, pero me pareció que se me escapaba. ¿Lo ves ahí?, dijo la mujer señalándome. ¿Crees que es un afán? Se rió, y eso me cortó la respiración. Me sentí atrapada, como si no pudiera moverme. ¿Era ella parte de esto? ¿Parte de su juego? Miguel se giró de nuevo y me hizo una señal con la cabeza, como si me invitara a unirse a ellos. La risa de la mujer estalló de nuevo. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a venir? Su tono fue burlón, pero había algo más, un toque de desafío. En ese momento, el tren hizo una parada, y la puerta se abrió. Era ahora o nunca. Me armé de valor y avancé. Pasé junto a ellos, mi corazón latía en mi pecho como un tambor. Cada paso era una batalla, el deseo de conocer la verdad de Miguel y el miedo que crecía cada vez que me acercaba. La mujer se dio la vuelta y me miró con curiosidad. ¿Cómo te llamas?, preguntó. La calidez en su voz fue engañosa y me hizo dudar. No tengo tiempo, solo necesito hablar con Miguel. Mis palabras salieron atropelladas y apenas me reconocí a mí misma. Quería dar un paso atrás, pero era demasiado tarde. Miguel sonrió, dando un paso hacia mí. «Hola, por fin decides unirte a nosotros». Su voz era suave y seductora, pero el miedo continuaba creciendo en mi interior. «¿Qué te trae por aquí?» «No sé, pero me estás siguiendo». Lo dije, la adrenalina me impulsó. Era arriesgado, pero no podía quedarme en silencio. Él rió nuevamente, pero esta vez no lo sentí distante. ¿Siguiéndote? No, solo creo que estamos conectados de una forma especial.
Tú lo sabes, ¿verdad? Cada palabra me envolvía en una mezcla de confusión y miedo. La mujer lo miró, luego a mí, casi asintiendo en complicidad. ¿Conectados? ¿Cómo? Pregunté, sintiendo que la situación se tornaba más absurda. Mi voz temblaba. Conéctate, dijo la mujer, inclinándose hacia mí. No te malinterpretes, cariño. A veces unos encuentros pueden cambiar todo. Hay cosas que aún no comprendes. Me sentí atrapada entre un deseo de salir corriendo y la curiosidad que me pinzaba por dentro. Había algo oscuro en sus ojos, una burla que provocaba temor. El tren continuaba su camino, pero en ese vagón el tiempo se sentía detenido. Justo cuando pensaba en alejarme, la mujer se inclinó más cerca y susurró, ¿de verdad piensas que puedes escapar de esto? La miré aterrorizada y en ese instante el vagón se llenó de un pesado silencio. Miguel se acercó un paso más. No tienes que salir, ve lo que hemos preparado. Al mismo tiempo, sentí una vibración en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. No confíes en ellos. La alarma sonó en mi cabeza. Era la advertencia que nunca pedí. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más inquietante, ¿qué quería realmente Miguel de mí? El tren se detuvo de nuevo, pero las puertas no se abrieron. Miré a mi alrededor. La suspicacia envolvía el ambiente. Una sensación de grieta se apoderó de mí, y supe que debía decidir, quedarme y enfrentar lo desconocido, o salir corriendo y perderme en la multitud. Pero ya nada sería igual. Mi vida había cambiado para siempre. Capítulo 5. La elección. El vagón parecía un escenario sombrío. La luz parpadeante creaba sombras en las caras de Miguel y la mujer, intensificando su atmósfera amenazante. Mi corazón latía con fuerza, y cada segundo se sentía eterno. Los murmullos de otros pasajeros se desvanecían a mi alrededor. Era solo yo y ellos. ¿Qué has preparado?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero mi tono salió más áspero de lo que había planeado. Miguel sonrió, como si le divirtiera mi inquietud. Las respuestas que buscas, dijo, señalando el efecto que sus palabras tuvieron en mí. Tú eres la pieza que falta. La mujer cruzó los brazos, observándome con una mezcla de burla y interés. No tienes ni idea de lo que estás a punto de descubrir, pero tienes que elegir, quedarte aquí o unirte a nosotros. ¿Unirme a ustedes en qué? La pregunta salió de mis labios sin pensarlo. Aquel momento estaba lleno de nerviosismo y dudas. Su propuesta me sonaba ridícula, pero había una parte de mí que creía que no tenía escapatoria. No puedo explicártelo todo aquí. Miguel hizo un gesto hacia la puerta cerrada del tren. Este lugar no es seguro. Hay más en juego de lo que imaginas. Sentí un escalofrío por la espalda. La idea de un peligro más grande acechante me llenó de pánico. Aferré mi teléfono en busca de algún apoyo, algo, pero tenía la extraña sensación de que ya era tarde para eso. Las palabras del mensaje seguían resonando en mi cabeza. No confíes en ellos. Oh, por favor, no seas tan dramática. La mujer rompió el silencio, rodando los ojos. No tienes que temer a Miguel, él solo quiere ayudarte a ver más allá de lo que conoces. ¿Ayudarme?, repetí. Sus palabras me sonaron sarcásticas y vacías. ¿Ayudarme a qué? ¿A ser parte de un juego del que no entiendo las reglas? Miguel dio un paso hacia mí. Su mirada se tornó más intensa. Esto no es un juego, es una oportunidad. La pregunta es, ¿estás lista para aprovecharla? ¿Aprovecharla? No sé de qué estás hablando. La frustración me invadió. No estaba aquí para aceptar promesas vagas.
El tren hizo un ligero movimiento, como si intentara tratar de liberar la tensión acumulada. Miré por la ventana, pero solo veía el oscuro túnel. La claustrofobia aumentaba. En mi mente estaba en una batalla. La adrenalina me decía que huyera, pero la curiosidad me mantenía en su lugar. Escucha, solo tenemos que ir a un lugar distinto. Allí podremos explicarte todo. La voz de Miguel se suavizó, casi persuasiva. Pero detrás de su encanto había algo que me hacía sentir incómoda. Una línea delgada entre la atracción y el peligro. La mujer sonrió, mostrándome una invitación silenciosa. Imagina lo que descubrirás. Una parte de mi mente clamaba por escapar, mientras que otra sentía que esto era algo crucial. Ahora mismo no puedo confiar en ustedes. No podía evitarlo, era un impulso proteccionista. Si decides no venir, dijo Miguel, podría ser un error que no desearías cometer. Las palabras parecían salir de su boca como una amenaza disfrazada. Miré a mi alrededor. Quienes estaban en el vagón iban y venían con su vida cotidiana, ajenos a mi angustia. ¿Qué tipo de decisiones estaba tomando en medio de todo esto? El tren se detuvo abruptamente, haciendo que los tres nos tambaleáramos. La puerta aún no se abría. La idea se apoderó de mí con fuerza, salir de ese lugar o seguir adelante con ellos, hacer una elección. Mi instinto decía que atrás había seguridad y adelante solo incertidumbre. Sin embargo, sabía que una decisión debía ser tomada. Y en ese momento algo en mí comenzó a cambiar. Ya no era solo una víctima de este encuentro. Tal vez estaba lista para luchar. Pero al mismo tiempo, cada opción parecía acercarme más al abismo. Está bien, murmuré, reuní valor. Respuestas primero, pero a su manera. Los dos intercambiaron miradas cargadas de emoción. En la lejanía oí el sonido de un timbre que anunciaba la llegada de la siguiente estación. Se avecinaban cambios, y algo oscuro me decía que esto apenas comenzaba. Capítulo 6. En el umbral. La puerta del vagón finalmente se deslizó abierta, revelando un andén desierto. La tenue luz del pasillo iluminaba sus rostros de forma extraña, como si revelara secretos ocultos. Miguel extendió su mano hacia mí, invitándome a salir. «Bienvenida a Otrora», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Otrora. El nombre resonaba en mi mente como un eco lejano. No había escuchado esa palabra antes, pero sabía que no era un lugar común. Miré a mi alrededor, observando la estación vacía. Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de una tensión palpable. La mujer me dio un suave empujón hacia el exterior. «Ven, nos espera algo increíble». Su entusiasmo me inquietó. ¿Increíble o peligroso? La línea entre ambos conceptos se desdibujaba ahora. Con pasos vacilantes avancé hacia el andén. El sonido de mis zapatos resonaba en el silencio, casi como un recordatorio de que estaba caminando hacia lo desconocido. Miguel me siguió, mientras la mujer se posicionaba a mi lado. «¿Qué es esto? ¿Por qué está tan vacío?», pregunté, mirando a mi alrededor con desconfianza. «Porque aquí no necesitamos otros», respondió Miguel, su tono grave. «Lo que importa es lo que te vamos a mostrar». Pasamos por un pasillo oscuro, lleno de murales pintados que contaban una historia que aún no comprendía. Al final del corredor llegamos a una puerta antigua, adornada con símbolos que no podía identificar. Miguel se detuvo frente a ella y luego se volvió hacia mí. «Esto será revelador. Solo recuerda, lo que verás a continuación cambiará tu percepción de todo». Sentí un nudo en el estómago. ¿Cambiará mi vida para mejor o para peor? La pregunta salió de mis labios antes de poder detenerla. Miguel sonrió, pero no respondió. La mujer presionó un botón en la pared y la puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una sala llena de luces tenues y una mesa central.
Sobre la mesa había documentos apilados, pantallas brillantes y objetos que no reconocía. «Esto es el corazón de todo», dijo Miguel, avanzando hacia la mesa. «Aquí es donde empieza tu verdadero viaje». Me acerqué, observando los objetos. Había fotos de personas que lucían familiarmente extrañas, reconocidas pero desconocidas al mismo tiempo. Una imagen me atrapó. Era un paisaje que había soñado repetidamente. Mi mente estalló en confusión. ¿Cómo tienen esto?», pregunté, retrocediendo un paso. Un sudor frío me recorrió la frente. «Porque estamos conectados», dijo Miguel, acercándose a mí con calma. «Tú eres parte de esto, parte de nosotros». «¿De qué hablas?». La incredulidad apenas podía disimular mi creciente ansiedad. Todo parecía desmoronarse a mi alrededor. «No quiero ser parte de nada que no comprenda». La mujer se acercó a mí con una expresión seria. «Elige. En realidad, siempre has tenido la elección. Quedarte en la oscuridad o dar un paso hacia la luz». La luz parpadeante iluminó su rostro y por un segundo vi algo en sus ojos que me paralizó. Una mezcla de desesperación y determinación. Era algo que sabía que tenía que enfrentar. Si me quedaba, podría perderme a mí misma. Si avanzaba, podría descubrir verdades que preferiría haber ignorado. «¿Qué hay detrás de eso?», pregunté, señalando los documentos dispersos. «Dime la verdad». Miguel sonrió de nuevo, pero esta vez había un matiz que me hizo fruncir el ceño. «La verdad, querida, es un camino que, una vez que se inicia, no se puede detener». Sin más advertencias, se giró y comenzó a revisar algunos papeles. Pero fue entonces cuando escuché un sonido sutil, un eco, un murmullo que crecía en intensidad. «¿Qué está pasando?», pregunté, el temor inundando mi voz. Miguel miró hacia adelante, su expresión cambiando. «No puede ser, nadie debería estar aquí». La mujer se tensó y su mirada se volvió feroz. «Rápido, tenemos que irnos, no podemos quedarnos aquí». «¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros?». Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza mientras la urgencia aumentaba. El sudor comenzaba a resbalar por mi espalda. Fue entonces cuando lo vi. Las sombras al otro lado de la puerta empezaban a moverse. Un nuevo peligro acechaba, y su llegada prometía desatar el caos. «¡Ahora!», gritó Miguel, empujando a la mujer y a mí hacia la salida. La elección que había hecho se tornaba cada vez más sospechosa. Estábamos fuera del fuego, pero el abismo frontando nos esperaba con ansias. Capítulo 7. La huida. Corrí detrás de Miguel y la mujer. Mi corazón galopaba mientras el eco de mis pasos retumbaba tras de nosotros. La sala, que momentos antes parecía un refugio de secretos, se convertía en una trampa de la que teníamos que escapar. Las sombras se agitaban, una combinación de oscuridad y formas borrosas que parecía cobrar vida. «¿A dónde vamos?», grité, tratando de mantener la calma. «Por aquí», respondió Miguel, girando en otra dirección y lanzándose por un corredor angosto. Las paredes estaban cubiertas de polvo y el aire parecía más pesado con cada segundo que pasaba. La mujer se detuvo un momento, mirando hacia atrás. «No podemos perder tiempo», insistió, arrastrándome hacia adelante. «Si nos alcanzan, no habrá vuelta atrás». No sabía qué era lo que nos perseguía, pero la creciente sensación de peligro me empujaba a seguir. El sonido de pasos distantes resonaba como un murmullo oscuro que se acercaba cada vez más. Corrimos hasta encontrar una puerta de metal, desgastada y chirriante. Miguel la empujó con fuerza, revelando un espacio más pequeño pero iluminado, lleno de cables y pantallas. Sin dudar, entramos. «Cierra», ordenó Miguel, mientras el sonido retumbante de las sombras se hacía más prominente. La mujer y yo nos apresuramos a cumplir, y la puerta se cerró con un golpe sordo. La habitación era un caos de información en movimiento, códigos, imágenes y datos que apenas podía procesar.
¿Qué es este lugar?, pregunté, respirando con dificultad. Es nuestra base operativa, dijo la mujer. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Aquí podemos ocultarnos, pero no por mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Ella miró a Miguel y su expresión se tornó sombría. Necesitamos salir de otrora. Debemos encontrar la salida antes de que sea demasiado tarde. Me senté en un borde de una mesa cercana, sintiendo la vibración de la tensión en el aire. ¿Salir? ¿A dónde?, cuestioné, con cada vez más dudas. Otrora ya no se sentía como un lugar enigmático, sino como una prisión que estaba comenzando a devorarnos. Miguel se acercó, su rostro grave. Te lo dije, nadie debería estar aquí, y si lo están, significa que saben de nosotros. Tendremos que confiar el uno en el otro. La puerta tembló, y supe que no teníamos tiempo. Escuchen, comencé. ¿Qué hay de los objetos en la mesa anterior? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué esa imagen de paisajes que he soñado? Miguel retrocedió un paso. Eso no importa ahora. Lo que importa es que necesitamos un plan. Saldremos a la superficie. Desde allí podremos contemplar nuestros siguientes pasos. La mujer asintió. Su expresión desbordaba determinación. Si estamos conectados, como dices, quizás haya algo de poder en eso, un lugar donde podamos ser más fuertes. El sonido del murmullo crecía y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sala parecía temblar con cada momento que pasaba. Entonces tenemos que movernos rápido, dijo Miguel, tomando la delantera. No hay tiempo para preguntas. Nos lanzamos a la acción, el pánico y la urgencia guiaban cada uno de nuestros movimientos. Al abandonar la sala, mis sentidos estaban alerta, sintiendo la pesada carga de lo desconocido. La oscuridad parecía susurrar a mis espaldas, recordándome que algo nos acechaba. De repente, al doblar una esquina, casi choco contra otra persona. Me detuve en seco, los ojos ensanchándose. Esa persona, una figura que parecía despegarse de la misma oscuridad, tenía una mirada tan intensa que me hizo sentir vulnerables. ¿Quién eres?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí de nuevo. La figura se acercó lentamente y su voz resonó con un eco familiar. Soy el último vínculo entre tu pasado y este lugar. He estado esperándote. Mis piernas flaquearon. ¿Qué significaba eso? Recibí una nueva pieza de información, pero el rompecabezas aún no encajaba. Las preguntas volaron en mi mente como un enjambre de abejas. Estaba claro que este encuentro no era casual, y a medida que atravesábamos otrora, la tensión aumentaba. Algo mayor que nosotros estaba en marcha. Capítulo 8. El vínculo. El extraño me observaba intensamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de urgencia y temor. «Deberías irte», dijo con voz firme. «No estás a salvo aquí». «No entiendo», reaccioné. El desasosiego me atrapaba. «¿Qué vínculo? ¿Qué haces aquí?» Miguel y la mujer se acercaron, tratando de absorber la escena. «Es mejor que nos expliquen», dijo Miguel, apretando los puños. La figura suspiró, su mirada se suavizó. «Yo sé lo que buscan, pero si se quedan no habrá respuestas, solo más preguntas sin sentido». «¿A dónde se supone que debemos ir?», cuestioné. Estaba confundido, pero la necesidad de escapar pesaba sobre mí. Él hizo una pausa, como si considerara las palabras con cuidado. «Los que te persiguen están cerca. Otrora atrapa a quienes intentan descubrir sus secretos. Si no te mueves, te quedas atrapado, como yo». «¿Tú también estás atrapado?», preguntó la mujer. Su voz temblaba entre la curiosidad y el temor. «Lo estuve, pero hay una salida», respondió. «Pueden encontrarla si confían el uno en el otro. Hay más en juego de lo que creen». «¿Qué tipo de salida?», inquirió nuevamente Miguel, esta vez con más firmeza. «Necesitamos claridad». «Hay un refugio», dijo la figura. «Un lugar donde pueden ser libres y aprender la verdad. Pero deben ir ahora. La oscuridad se mueve rápido». Un estremecimiento atravesó mi columna. «¿Dónde está ese refugio?».
El extraño se volvió, gesticulando para que lo siguiéramos. «Síganme, no tienen tiempo que perder». Nos apresuramos detrás de él, mientras los pasos resonaban como un eco ominoso en la distancia. Lo seguí de cerca, cada rincón parecía marcarnos con una advertencia. Otrora se jactaba de tener secretos, y ahora me preguntaba cuántos seguirían ocultos. «Siempre has estado conectado a este lugar», continuó mientras avanzábamos. «Las imágenes que has visto no son sueños, son recuerdos. Hay una historia que vincula a todos los que están aquí». «¿Qué historia?», pregunté. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en mi mente. «No puedo decirlo todo ahora», respondió. «Necesitas experimentarlo, necesitas ver la verdad». Las luces parpadeaban en nuestro camino, y la oscuridad parecía moverse a nuestro alrededor. Sentí una extraña conexión con lo que decía, una sensación de que mi vida estaba entrelazada con todo lo que sucedía en otrora. De pronto, el camino se detuvo ante una puerta grande y desgastada. «Este es el umbral», dijo la figura. «Atrápenlos y ustedes serán libres». Con un gesto, empujó la puerta, revelando una habitación oscura iluminada por una luz tenue. Al entrar, el aire se volvió más fresco, y por primera vez desde que comenzamos a correr, sentí una mezcla de esperanza y miedo. El lugar estaba lleno de objetos, mapas y documentos que parecían resumir el caos de nuestro entorno. «¿Esto es el refugio?», preguntó la mujer mientras cerraba la puerta a nuestras espaldas. «Es más que eso», dijo el extraño. «Es donde empezarán a entender lo que son realmente». De repente, entendí que este lugar tenía respuestas, pero también podía ser el escenario de más preguntas. ¿Qué esperaba por nosotros en este nuevo espacio? La sensación de estar tomando una decisión crítica se apoderó de mí. ¿Utópico o distópico? ¿Qué seremos?, reflexioné, justo cuando un sonido fuerte reverberó detrás de nosotros, haciendo eco por el pasillo. Algo se acercaba, y la urgencia nos recordaba que teníamos que actuar rápido. Pero antes de que pudiera decir algo, el extraño giró hacia la puerta cerrada, sus ojos abiertos como platos. «No tenemos tiempo, ellos están aquí, y deben elegir, entrar o quedarnos afuera». La tensión en el aire era palpable. Esa fue la pregunta que marcaría la senda de nuestros destinos, y el peso de la decisión me hizo dudar. «¿Qué haremos ahora?», era lo único que podía pensar. Capítulo 9. La decisión. En un instante, todo se volvió palpable. Los ruidos se acercaban, y el eco de pasos resonaba desde el pasillo oscuro. No había tiempo para perder. La incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. Sentía que la decisión que estábamos a punto de tomar podría cambiarlo todo, y la idea de quedarnos afuera era aterradora. «¿Estás seguro de que este es el lugar correcto?», le pregunté al extraño, con una mezcla de desesperación y temor. «No tenemos idea de lo que hay afuera. No hay más seguridad allá», él explicó mientras su mirada se centraba en la puerta. «Es el momento de actuar, no hay vuelta atrás». Su tono era firme, pero las dudas me seguían acechando. Miguel se adelantó, decidido. «No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. ¿Qué hay dentro? ¿Nos dirá lo que necesitamos saber?». El extraño asintió. «Lo que hay aquí es una parte de ustedes. Esta habitación guarda el conocimiento y la conexión que necesitan para salir de este ciclo. Pero primero deben entrar». Miré a la mujer y ella me devolvió una mirada de angustia. «¿Y si no estamos preparados? ¿Y si lo que encontremos dentro es peor que quedarnos aquí?», dijo, con la voz apenas un susurro. «Puede ser, o puede ser lo que hemos estado buscando. No lo sabremos hasta que crucemos esa puerta», respondí, recogiendo mis pensamientos en medio de la tormenta de emociones. La decisión se sentía como un peso en mi pecho. El ruido se intensificó. Si esperábamos más, podría ser demasiado tarde. «Voy a entrar», dije finalmente, casi por inercia. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada». Miguel asintió con determinación. «Si tú vas, yo voy, no te dejaré solo en esto». La mujer nos miraba y finalmente, con un ligero temblor de su mano, dio un paso adelante. Yo también.
No tengo forma de dar la espalda a esto ahora. El extraño sonrió de forma enigmática. Buena elección. Esto no será fácil, pero es el camino que deben seguir. La verdad puede dar miedo, pero es la única forma de liberarse. Sin más palabras, empujé la puerta. El chirrido de los goznes resonó en el silencio, y finalmente cruzamos el umbral. Dentro, la habitación estaba llena de luces y sombras que danzaban en las paredes. Había estanterías repletas de libros, algunos abiertos y otros cerrados, como si guardaran secretos ocultos, esperando ser descubiertos. «Bienvenidos al refugio del conocimiento», dijo el extraño, mientras la puerta se cerraba tras nosotros, encerrándonos en este nuevo mundo. La sensación de estar atrapado me invadió, y por un momento retrocedí, pero la determinación de Miguel y la mujer a mi lado me mantuvieron firme. «Es aquí, debemos encontrar lo que necesitamos», dije, sintiendo que mis palabras eran tan frágiles como el aire que respirábamos. La decisión se sentía como un peso en mi pecho. El ruido se intensificó. Si esperábamos más, podría ser demasiado tarde. «Voy a entrar», dije finalmente, casi por inercia. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada». Miguel asintió con determinación. «Si tú vas, yo voy. No te dejaré solo en esto». La mujer nos miraba y finalmente, con un ligero temblor de su mano, dio un paso adelante. «Yo también. No tengo forma de dar la espalda a esto ahora». El extraño sonrió de forma enigmática. «Buena elección. Esto no será fácil, pero es el camino que deben seguir. La verdad puede dar miedo, pero es la única forma de liberarse». Sin más palabras, empujé la puerta. El chirrido de los goznes resonó en el silencio, y finalmente cruzamos el umbral. Dentro, la habitación estaba llena de luces y sombras que danzaban en las paredes. Había estanterías repletas de libros, algunos abiertos y otros cerrados, como si guardaran secretos ocultos, esperando ser descubiertos. «Bienvenidos al refugio del conocimiento», dijo el extraño, mientras la puerta se cerraba tras nosotros, encerrándonos en este nuevo mundo. La sensación de estar atrapado me invadió, y por un momento retrocedí, pero la determinación de Miguel y la mujer a mi lado me mantuvieron firme. «Es aquí, debemos encontrar lo que necesitamos», dije, sintiendo que mis palabras eran tan frágiles como el aire que respirábamos. Me dirigí hacia una mesa en el centro, donde había un enorme mapa con marcas rojas. «Miren esto», señalé. «Esto parece un mapa de otrora. Tal vez nos indique algo importante». Mientras nos inclinábamos sobre el mapa, un ruido sordo sonó desde el fondo de la habitación. Una pesada puerta se abrió y se asomó una figura oscura. Mi corazón se detuvo. La sensación de tensión volvió a llenarnos, pero esta vez era distinta. Habíamos entrado en un lugar lleno de misterios, y ya no había marcha atrás. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó la figura con voz grave, cuestionando nuestra presencia. El miedo regresó con fuerza, y mis pensamientos se agolpaban. ¿Habíamos tomado la decisión equivocada? La figura dio un paso adelante, y su sombra se alargó sobre nosotros. Todo parecía estar a punto de desmoronarse de nuevo. La urgencia era evidente. Necesitábamos respuestas, y, al mismo tiempo, nos encontrábamos en la boca del lobo. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el extraño dio un paso al frente, levantando una mano para calmar a la figura. «Deben saber la verdad. No podemos permitir que vuelvan atrás». Mis pensamientos giraban sin control. ¿Era esta la verdad que estábamos buscando, o simplemente otra trampa más? La habitación se llenó de un silencio tenso mientras aguardábamos el desarrollo de lo que podría ser un nuevo encuentro inquietante. Capítulo final. La figura oscura al otro lado del umbral nos observaba con detenimiento, como evaluando cada una de nuestras intenciones. «No deberían estar aquí»,
dijo, su voz resonando con un eco que hacía que el aire se espesara aún más. Miguel y la mujer se colocaron a mi lado, formando un pequeño frente, listos para enfrentar lo que sea que este nuevo personaje significara. El extraño, que hasta ahora había sido nuestro guía, se adelantó. Venimos en busca de respuestas, como todos los que pisan otrora, pero esta vez hemos traído algo diferente, a alguien que puede romper el ciclo. Su mirada se centró en mí, como si cada palabra pronunciada estuviera imbuida de un significado profundo que aún no comprendía del todo. Mi corazón palpitaba con fuerza. ¿Romper el ciclo?, repetí, sintiéndome cada vez menos como una víctima y más como una pieza en un tablero del que desconocía las reglas. La figura oscura permitió una sonrisa sombría antes de responder. El ciclo de la búsqueda y el miedo, la historia de aquellos que nunca encuentran respuestas y se quedan atrapados en un laberinto interminable. Estás aquí y aún no lo sabes, pero eres la clave para liberar a otros de su propia prisión. Sentí que el aire se tornaba pesado. Posar las miradas sobre mí me hacía sentir vulnerable y expuesta. No puedo ser la clave de nada, solo soy, comenzaba a decir, pero el extraño interrumpió. Eres más de lo que imaginas, insistió, mientras la figura oscura asentía. Tu conexión con otrora te ha permitido vislumbrar la verdad que otros han perdido. Pero debes elegir, seguir adelante y arriesgarte a conocer algo aterrador, o regresar y dejar que lo que te persigue continúe su camino sin ser cuestionado. La idea de volver a la oscuridad, a la vida de la que había estado huyendo, era insoportable. Sin embargo, el miedo a lo desconocido me retenía. Miré a Miguel y a la mujer, su determinación brillaba en sus ojos. Cada uno de nosotros había experimentado algo similar, cada uno había sentido el tirón de otrora. Tal vez no estaba sola. No puedo quedarme aquí sin saber, respondí, tomando una decisión que resonó con el eco de cada paso que había dado hasta aquí. Deseo conocer la verdad, no importa cuán aterradora sea. La figura oscura dio un leve asentimiento. Entonces deberás estar preparada. La verdad puede ser liberadora, pero también puede ser devastadora. Aquellos que escarban en ella no pueden volver a la ignorancia. Un frío repentino inundó la sala, justo cuando comenzaba a sentir que podemos resistir ante cualquier desafío. Un ruido ensordecedor interrumpió nuestra conversación. La puerta por la que habíamos entrado tembló y una sombra oscura se deslizaba por la rendija. Algo estaba tratando de romper la barrera que habíamos establecido entre nosotros y el horror que nos había perseguido. ¡Rápido, dentro!, gritó el extraño, empujándonos con fuerza hacia una habitación pequeña, apenas iluminada. Nos apresuramos a entrar, cerrando la puerta justo a tiempo para escuchar el estallido de lo que parecían ser formas sombrías intentando penetrar en nuestro refugio. El silencio que siguió fue abrumador. Respiramos rápidamente, el miedo palpitable en el aire pesado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, tomando consciente de que la decisión no solo atrasaría nuestra búsqueda, sino que podría sellar nuestros destinos. Debemos encontrar el centro, susurró el extraño, con los ojos fijos en un mapa iluminado débilmente en la pared. El corazón de otrora es donde se desata el caos, pero también donde reside el poder de romper el ciclo. Y así, con miedo y resolución, nos preparamos para avanzar hacia el centro. La voz del extraño continuaba resonando en mi mente. Había algo que debía descubrir, una conexión más profunda que solo la explicación superficial. Salimos de la habitación, encontrando pasillos oscuros y ecos que enfatizaban nuestro temor, hasta que un sonido familiar nos llevó a fluir con un nuevo sentido de la realidad.
La pregunta seguía perenne. ¿Saldríamos de otrora juntos o encontraríamos el final del camino enfrentando lo desconocido que hasta ese momento había estado acechándonos? La lucha no había terminado, y mientras atravesábamos el umbral hacia lo que parecía el corazón de todo, la inquietud permanecía. Cuando la verdad finalmente se revelara, me preguntaba si estaría lista para enfrentar no solo la revelación externa, sino también la interna, que sin duda cambiaría todo lo que pensaba que sabía. Al final, el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, convirtiéndose en un símbolo de mi valentía y mi elección. Una decisión que implicaba dejar atrás la ilusión de seguridad para abrazar lo que realmente significaba ser libre.